Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de HTML y hojas de estilo en cascada con CSS. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar con la propiedad position o el posicionamiento. Esta es una propiedad súper importante conocer para poder alinear o poder ubicar nuestros elementos o componentes dentro de una página web. La propiedad position sirve para especificar cómo posicionar un elemento en la página relativo al resto de componentes dentro de la página. Es decir, que nos permite posicionar un elemento con relativa facilidad con respecto a otros componentes dentro de la misma página web. Poderlos ubicar, poder ubicar los diferentes componentes aplicando diferentes valores que se combinan con esta propiedad. Existen cinco valores que se utilizan en esta propiedad. Entonces está el static, el relative, el absolute, el fixed, el sticky. Son los más utilizados para esta propiedad. Esto lo veremos uno por uno, pero como para darnos una idea, entonces el static es el que se utiliza por defecto en el flujo normal, por lo menos cuando estamos creando un componente. Si queremos, por ejemplo, dentro de un static aplicar, digamos, una ubicación en la derecha o la izquierda o cualquier dimensión, siempre se va a comportar igual, siempre se va a permanecer eh, estático con respecto a todos los elementos. Relativo quiere decir que tiene una cierta, es relativo a la ubicación original. Esto lo veremos a detalle. Absoluto es que el posicionamiento está dado respecto al contenedor principal, posicionando el, el absolute, es un posicionamiento respecto al contenedor posicionado más cercano. Por ejemplo, si tenemos un contenedor padre y tenemos un contenedor hijo, con esta propiedad se va a posicionar respecto a su contenedor padre. ¿Sí? Tenemos también el valor de posición fixed, que consiste en que se posiciona con respecto a la ventana del navegador. Entonces, por ejemplo, cuando queremos que un contenedor o un elemento permanezca siempre visible, no importa si utilizamos, por ejemplo, scroll para bajar la página, siempre se va a permanecer estático en una ubicación. Esto es, por ejemplo, si hay cuando estamos utilizando unos menús de navegación o cuando queremos que siempre se muestre algún mensaje o alguna elemento de visualización en la página. Y Sticky se comporta como el relative y también como el absoluto, o sea, es como una mezcla, o diría más bien que es como una mezcla entre relativa y el fixed, em, porque digamos que hasta cierto punto que se haga scroll, él va a permanecer fijo como el fixed. em, Y con respecto a la página, esto lo vamos a ver en detalle, cada uno de eh, estos valores de posicionamiento para la propiedad position. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es, em, vamos a crear una carpeta dentro de nuestro curso. La vamos a llamar capítulo 24, position. Listo. Entonces, aquí tenemos la carpeta ya creada. Y vamos a crear dos archivos. Uno es el index y el otro es las hojas de estilo. Vamos a crearlo como estilos.css. Bien, entonces vamos a agregar el head y el body y agregamos acá un título
HTML. Posicionamiento de elementos, muy bien. Entonces, listo. Entonces acá vemos resultado. Vamos a ir viendo la, em, cada uno de los elementos anteriormente mencionados. Entonces, vamos a primero a crear em, una, un div que va a tener, bueno, lo vamos a llamar container. Y dentro de div vamos a tener varias cajas, como varios contenedores. Entonces, llamémoslo div. Hay una forma de crearlo rápidamente, que es de esta manera. Vamos a crear 6 divs. Pero yo quiero el último encerrarlo dentro del quinto. Y aquí pongámosle bots 5. Listo. Entonces acá vamos a tener el static, vamos a tener el relative, vamos a tener acá el fist, el sticky y por último el absoluto. Entonces lo vemos acá y ahora vamos a crear archivo de estilos. Aquí entonces vamos a empezar a añadir nuestros estilos y agregar la propiedad de posicionamiento y aplicarla a estas cajas que hemos creado acá. Entonces primero en el body vamos a decir que la font family sea Arial. Em, Vamos entonces a crear em, una clase que sea genérica, o sea, que se aplique a todos nuestras, a todos nuestros componentes que están dentro de container. Entonces vamos a em, crear esta clase que la vamos a llamar bots. Va a tener, va a tener un ancho de 200 píxeles, una altura de 200 píxeles. Va a tener un border, como lo que 2 píxeles. Va a ser solid, va a ser black, fondo. El fondo no, el border. O sea, acá creamos nuestras cajas. Entonces, para static, relative, para todos los elementos. Este último, pues, va a estar contenido dentro del 5. Y agreguemos un margin de 10 píxeles, puede ser, como para crear acá un espacio entre cada uno, puede ser 15, ¿cierto? Em, Vamos a usar la propiedad display, flats. Eso es para alinear, o sea, yo quiero alinear todos estos cuadros, todas estas cajas, entonces voy a usar em, estas propiedades para que todo esté centrado. Line items y vamos a los center. Y ya pues vemos que el título está centrado dentro de cada una de las cajas. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a personalizar cada uno y vamos a ver cómo se comporta cada uno de los diferentes valores que tiene la propiedad position. Entonces, primero tenemos es el bots 1.
Entonces creamos una clasecita que la vamos a llamar bots1, que va a ser específica para este estático. Entonces vamos a primero, como primera medida, usar la posición este es estática, ¿cierto? Entonces no vemos nada, vemos que permanece igual. Y si por ejemplo le agregamos right, le ponemos 20 píxeles, vemos que sigue igual. Le ponemos 10 píxeles, nada cambia. Si le ponemos left, 15 píxeles, permanece igual. Entonces, por más de que le pongamos acá estas espacio a la derecha o a la izquierda, él siempre se va a comportar igual. Esa es la diferencia que hay con estáticos, él siempre va a estar estático. Ahora vamos a crear la caja 2. Este va a tener una posición relativa. Y todo esto relativo con respecto al contenedor. Em, Vamos a decirle, vamos a copiar estas mismas propiedades y vemos que esta sí tiene un efecto. Entonces, si damos solo a la izquierda, 15, entonces aquí vemos que se crea un espacio que hay a la izquierda. Entonces el posicionamiento cambia con respecto a em, los demás elementos. Entonces vemos que se crea acá este espacio a la izquierda. Eso es como la principal diferencia. Todo esto es relativo a los demás elementos. Tenemos el bots 3. Este va a ser posición fijo. Va a ser fijo. Y este podemos darle una ubicación fija. Entonces digamos que la parte de arriba, que nos crea un espacio en la parte de arriba. Entonces vemos que aquí, por más de que cuando bajamos la página, vemos que siempre va a permanecer fija en este punto donde indicamos. Digamos que para que sea con un poco más de claridad, pongamos un color. Entonces vemos que siempre va a permanecer fija o anclada a la ubicación que digamos acá. Si por ejemplo agregamos left y decimos que 15 píxeles a la izquierda, entonces él me corre acá 15 píxeles a la izquierda. Esto es lo que podemos usar con esta posición fixed. Podemos ponerle un color acá a todas las cajas. Podemos agregar un background color para diferenciarlas de todas las demás. Entonces podemos elegir puede ser este color. Sí, listo. Entonces ahí vemos que este elemento se permanece fijo o anclado. Ahora vamos con el relative. Ya vimos el relative, ya lo vimos. Fits, vamos con el sticky. No lo veo acá. Creo que es este. Sí, este es. Listo. Entonces, este es el bots 4. Bots 4. Y este, digamos que tiene una position sticky. Vamos a decir que esté top 200 píxeles. Ok. Para poder visualizar bien el efecto de este sticky, vamos a, bueno, pongámosle acá un color. Background color green. Ok. Vemos que cuando bajamos, él se comporta igual que los demás, pero cuando alcanza cierto punto se queda anclado como el fits. Por eso es que es parecido al relative, pero también como que se mezcla con el fits.
Entonces se queda como pegado, como anclado hasta alcanzar este tamaño. Entonces, por ejemplo, para visualizarlo mejor, agreguemos acá texto. A ver, oh, pongamos este texto. ¿Sí? Entonces aquí va bajando y cuando llega a 200, entonces él se queda anclado. Se queda anclado como el fix. Esa es como la gran diferencia. Entonces, este lo colocamos 100 píxeles. Entonces, igualmente, cuando alcanza ese punto, este espacio acá, entonces se queda anclado. Esa es como la diferencia que hay con los demás, con el fixed. Muy parecido, pero cuando alcanza este espacio, entonces se queda anclado. Esto, por ejemplo, puede ser útil si queremos crear un menú de navegación o algo que requiera, digamos, que se quede anclado en cierto punto. Entonces, esta propiedad sería bastante útil para ese caso. Bueno, ahora veamos eh, la posición absoluta. Bueno, ahora entonces vamos a crear la, eh, vamos a crear la clase para eh, el bot 5 para poder utilizar la propiedad o el valor de la posición absoluta y ver cómo se comporta. Primero entonces tenemos que tener un contenedor padre y dentro del padre si el componente hijo va a tener la posición absoluta porque él se va a comportar con respecto al componente padre. Entonces este va a tener una posición relativa, va a tener em, un ancho de 600 píxeles con una altura de 600 píxeles. Va a tener un background color, pongámosle coral. Entonces lo vemos acá. Y podría ser un poco más 300, 300. Listo, perfecto. Entonces la caja 5 va a tener dentro de ella otra caja hija, pero esta se va a comportar con respecto al padre. Entonces, revisemos. Vamos a crear bots 6. Esta va a tener una position absoluta, ¿cierto? Entonces aquí está centrado, pero si yo quiero añadir un espacio determinado a la izquierda, por ejemplo 10 píxeles, entonces él se va a comportar con respecto al padre, con respecto a bot 5. Sí, si quiero aquí ampliar el espacio, entonces vemos que se aplica con respecto al padre. Por ejemplo, acá en button, quiero, por ejemplo, que tenga 45 píxeles. Entonces acá crea este espacio. em, este lo queremos mover un poquito más hacia la derecha. Entonces vemos que siempre esta posición absoluta trabaja con respecto a un componente padre para que eh, esté alineado en, en esos dos sentidos, con respecto al padre y al hijo. Bien, listo. Olvidé acá mencionar que también podemos agregar el índice, o sea, por ejemplo, vemos que esta caja queda como por debajo de este sticky. Podemos cambiar la forma en que se apilan estas dos cajas. Entonces, por ejemplo, podríamos darle prioridad al fit.
¿Dónde está fits? Puede ser fits index. Usamos la propiedad index. So, le decimos 2 y static. Static, ¿dónde está static? O eh, sticky eh, -1. Entonces vemos que fixed se pone, se sobrepone sobre sticky. O podemos hacer lo contrario. Sticky se sobrepone sobre fixed. ¿Sí? Como vemos acá. Y bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Ya con esto aprendimos un montón de cómo utilizar los diferentes valores de posicionamiento con la propiedad position y cómo podemos trabajar con cada uno de ellos dependiendo de qué queremos hacer, qué comportamiento queremos darle a nuestra página web en la que estamos trabajando. Entonces, dejo hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.